Último tramo aquí en Hasta el Hueso y como siempre hacemos desde el UMA Rooftop Bar, compartimos con ustedes un análisis de noticias de la semana con el trago dulce y el trago amargo de las noticias. En esta oportunidad el trago dulce, un daiquiri de frutilla que nos prepararon espectacular para compartir con todos ustedes y para destacar algunos sabores dulces que nos dejaron la semana en cuanto a la información. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la economía, y esto fue importante para el país. Primero, un dato alentador en cuanto a la inflación. Una inflación que el Instituto de Estadística comunicó tuvo una muy leve baja, apenas 0,01% en el mes de mayo, pero lo más destacado es que es 4,26% desde que comenzó el año y algo así como 7%, 7,1% en los últimos 12 meses. En un escenario como, no tenemos que repasar lo que pasa en la República Argentina, pero también con alta inflación en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en los países del primer mundo, con inflaciones mucho más parecidas a este registro del 7% que a los históricos de muy baja inflación. Bueno, no deja de ser un dato alentador que el IPC haya tenido esta leve disminución. Lo que más bajó fueron, entre otras cosas, algunas frutas y hortalizas y también las bebidas no alcohólicas. La otra buena noticia que dejó la economía en esta semana está vinculado a las agencias de calificación, que esto es algo que mucha gente muchas veces no le interesa o no le presta atención, pero entre otras cosas es lo que dictamina cuán caro vamos a pagar el endeudamiento cuando salgamos a los mercados. Y la agencia más exigente en cuanto a la calificación a nivel internacional, Fitch, bueno, le dio al Uruguay un nuevo escalón en cuanto al grado inversor BBB y de esta manera se aleja de la posibilidad de quitarle este escalafón de grado inversor. Confianza en una mejora de la sostenibilidad fiscal, el tema de la reforma de la seguridad social aprobado también ayudó y bueno, de esta manera, insisto, llegó una noticia dulce, un trago dulce en la semana para nuestro país desde el ámbito internacional en lo que tiene que ver con la economía. El otro trago dulce es del departamento de Maldonado. Ustedes saben, y si prestan atención sobre todo, muchas veces pasa que la Corte Electoral pone oficinas electorales móviles para hacer trámites, ya sea revalidar credenciales cívicas, hacer traslado de credenciales también. Bueno, este fin de semana estuvieron en San Carlos y allí hubo una persona que llegó a ser el registro número 150.000 del departamento de Maldonado. Se estimaba que se iba a llegar a ese 150.000, como, insisto, estamos hablando de personas mayores de 18 años con credencial cívica, bueno, que iba a llegar ese número aproximadamente a fin de año. Se adelantó, llegó en este comienzo del mes de junio e insisto, es una muestra más de la cantidad de gente que se ha venido a vivir al departamento de Maldonado. Se estima que por lo menos unas 3.000 personas más se van a anotar antes de que cierre el padrón electoral, que va a ser en el próximo mes de abril ya del año que viene, cuando estemos definitivamente en la carrera electoral. Además, les cuento una pastillita, algo que me enteré esta semana. Se está desarrollando el censo. El censo virtual tuvo a Maldonado como el departamento con mayor cantidad de personas que rellenaron el censo de manera virtual. Según lo que me contaron, unas 130.000 personas residentes en Maldonado, en el departamento de Maldonado, ya se censaron. Por lo cual se estima que si se mantiene el guarismo a nivel internacional, esto del 50%, tranquilamente vamos a estar en el departamento de Maldonado por arriba de las 250.000 personas residiendo en este departamento del país, lo cual, insisto, va a mostrar un gran crecimiento a nivel demográfico. Alguien me decía, mientras el resto de Uruguay envejece y se reduce en cuanto a cantidad de habitantes, Maldonado va a ser el departamento sin dudas que va a tener mayor cantidad de nuevos residentes para mostrarle al Uruguay. El trago amargo que nos prepararon aquí en el UMA Rooftop Bar, como siempre en el Gran Hotel, en esta oportunidad es un gin tonic que vamos a compartir con ustedes también en imágenes. Y si hablamos de trago amargo de las semanas, obviamente la situación vinculada al desafuero del senador Gustavo Penades es de los tragos más amargos que se ha visto en el Parlamento en los últimos años. Cualquiera que haya estado siguiendo la sesión parlamentaria del día miércoles notaba en el discurso no solamente de los legisladores del Partido Nacional, de la coalición, sino también en el discurso de algunos frente amplistas, la tristeza, la desazón, todos esos sentimientos de bronca, con indignación, con decepción también de una persona que trajo aparejada esta situación. La verdad, los que tuvimos la posibilidad de leer un informe, que es verdad, es reservado, pero bueno, varios periodistas pudimos acceder a él, casi 90 páginas
de contundentes argumentos por parte de la fiscal Scione para pedir el desafuero. Primero quedamos, por lo menos en el caso particular que pude acceder al documento, bastante indignado por lo que allí se narra. Son situaciones muy complejas, quizás mucho mayor de lo que uno se puede llegar a imaginar, porque el abuso sexual está mal, el abuso sexual a menores es totalmente reprobable y rechazable en todas sus aristas, pero también es verdad que por lo menos en lo que se conoció por parte de la fiscal, se habla de violencia para los actos sexuales. Insisto, es una trama muy compleja que no solamente desnuda un comportamiento que tendremos que comprobar si hay delito o no, eso la justicia lo va a determinar, no hay que prejuzgar, es verdad, pero insisto, es muy contundente el argumento de la fiscal Scione para describir por qué hay que levantar los fueros parlamentarios, por qué hubo que levantar los fueros parlamentarios de Gustavo Penades. Además, también la fiscal habla de dificultades para acceder a cámaras de seguridad, dificultades en la investigación, habla de amenazas para con algunos denunciantes, por la misma manera, el mismo método por el cual los contactaban, bueno, ahora los amenazaron. También hace referencia a la necesidad de proteger la identidad de los denunciantes porque algunos ya manifestaron miedo y de hecho no concurrieron a declarar. Yo he dicho en algún medio, y uno puede llegar a entender, que el presidente de la República, como amigo de Penades, y en una primera instancia salió a decir que le creía, que lo respaldaba. También el ministro del Interior, Luis Alberto Herr, se pronunció en ese mismo sentido. Yo creo que más allá del conocimiento personal, hay una institucionalidad. El presidente de la República no es cualquier voz, es una voz muy importante del país, ni que hablarla del Ministerio del Interior, que es nada más ni nada menos que el auxiliar de Fiscalía para investigar. Fueron declaraciones que no correspondían, que se pueden entender, pero que hoy a la luz de los hechos, yo creo que ellos mismos estoy seguro que se dieron cuenta que quizás cometió un error. Llevados por el conocimiento de Penades, por el contacto que habrán tenido, por lo que les dijo el senador en su momento. No fue atinada las intervenciones que realizaron. Y a eso hay que sumar también lo que pasó en el directorio del Partido Nacional este mismo lunes, el pasado lunes, donde después de que habían habido contactos, el informe que yo estoy narrando, Beatriz Argimón lo tenía en su poder y seguramente dialogó con integrantes del directorio del Partido Nacional. El director del Partido Nacional no quiso ceder y esperó el pronunciamiento del Parlamento. Fue tan contundente lo que se conoció, Penades terminó renunciando antes e insisto, me parece que el órgano máximo del Partido Nacional también quedó en falsa escuadra. Otro que yo creo que también quedó expuesto por los hechos fue el ministro de Defensa, Javier García, que primero había dicho que Sebastián Mauvesin, la persona que aparentemente le facilitaba o hacía de nexo o contactaba a los menores para que tuvieran sexo con el ex senador Penades, y también está muy involucrado en este tipo de maniobras y queda muy expuesto en el informe de la fiscal. Bueno, Javier García decía que por el principio de inocencia no lo podía apartar de su cargo y estaba dando clases en el Liceo Militar. Una vez que se conoció todo lo que se conoció en torno al informe, Javier García decidió destituirlo y apartarlo. Quizás hubiera meritado una primera reacción un poco más contundente, hacer una investigación, pero no dejarlo dando clases hasta último momento, prácticamente, insisto, cuando la situación se volvió insostenible. Lo antes dicho, una situación muy compleja, que le toca de cerca a mucha gente, que se da con una persona muy querida y con mucho ahínco en el sistema político y muy valorada en el sistema político, pero que, insisto, fue tan duro lo que se conoció y tan categórico que termina dejando a mucha gente con un trago amargo en la boca. El segundo trago amargo, voy a hacer de referencia también a la situación en el departamento de Maldonado, y es a una serie de hechos vinculados a la inseguridad que creo que tiene que encender mucho más las alarmas. Hubo durante el fin de semana algunas balaceras de esas de amedrentamiento, de enfrentamiento entre bandas a casas en la ciudad de Maldonado, un homicidio en San Carlos, la situación del Mautone que se da el miércoles, por primera vez entran con pistolas recortadas, con armas recortadas, a robar en un sanatorio, a plena luz del día, en horas de la tarde. Creo que se enciende una luz de alerta muy importante en algo que todos valoramos como que Maldonado es, de este punto de vista, la joya para mostrar, ¿no? Los extranjeros que eligen vivir acá, los nuevos residentes, elegimos Maldonado, entre otras cosas por su seguridad. Creo que este tipo de noticias y el impacto y la conmoción que genera en la opinión pública
un poco genera cierta incertidumbre e insisto, me parece que hay que ajustar algunas tuercas para que este tipo de acontecimientos en la medida de lo posible no se vuelva a repetir. Ahí estaban, trago dulce y trago amargo de la semana aquí en Hasta el Hueso. Ahora vamos con el cierre del programa. Hasta aquí una nueva entrega de Hasta el Hueso. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y la invitación queda planteada. Dentro de 7 días reencontrarnos con mucho más Hasta el Hueso aquí por Canal 2. Que pasen ustedes muy bien, que tengan buen resto de jornada.